No voy a decir mentira, nos convertimos amigos en lo personal, lo cual ayudó mucho a la cuestión esta humana del libro, porque el libro es un libro humano, no solamente una biografía atlética, que si bien no es menos cierto que es bien rigurosa en el punto de vista estadístico, anecdótico, atlético, en el punto de vista ya como tal de béisbol, también tiene mucha parte humana y también social y hasta política, cabe decir, por el marco de la época que a él le tocó vivir y a toda aquella generación de peloteros. Y en su caso particular se toca bien el asunto de la génesis de cómo fue todo y cómo ocurrió y lo que pasó después con su famosa suspensión. ¿Qué le pasó a Cheito? Aunque repito, el libro no es sobre eso, pero es una parte importante del libro. No quisiera dar tantos detalles porque quiero que se lo lean, pero yo colaboré con un documental hace algunos años que ahí se habló ya de eso. Tú que fuiste, o sea, tú que fuiste amigo, eres amigo de Cheito. Ok. ¿Qué le pasó a Cheito? Ok. No voy a decir los por qué, sino el hecho lineal, lo que ocurrió, los hechos. Ellos habían acabado de confeccionar el equipo Cuba. Sabemos que él llevaba 12 años en el equipo nacional. Él era uno de los sembrados. No por nombre, sino también por su calidad. Estamos hablando de un atleta que tenía 29 años nada más. Ya habían hecho el corte del equipo que iba en 2 días, el lunes, eso fue un sábado. El lunes iban a viajar para México primero, ya no regresaban más a Cuba. Iban a México a topes con profesionales mexicanos, gira por México. De ahí venían a la ciudad de Palm Spring, un torneo que había en Palm Spring. Era la primera visita que hacía un equipo Cuba después del triunfo de la revolución a Estados Unidos. Eso es un detalle. Y de ahí iban a volar para Edmonton, Canadá, para la Copa Intercontinental que iba a ser en el mes de finales de julio y agosto en Edmonton, Canadá. De repente, cuando ya hacía 48 horas habían hecho el equipo, sale el equipo, va a salir el lunes 15 de julio. Y ese mismo lunes 15 de julio, no, perdón, el sábado, sale la nota de prensa, donde que los peloteros Pedro José Rodríguez y Alberto Martínez, que habían sido ya previamente integrados dentro del equipo que se había confeccionado, no iban a hacer el viaje, habían sido suspendidos por indisciplinas cometidas en el entrenamiento. Así, muy escuetamente, nunca se explicó más nada. Y entonces solamente dijeron que en base a rendimiento y a disciplina iban a agregar a 2 atletas que oportunamente iban a decir el nombre en reemplazo por ellos, que fueron nada más y que nada menos, en el caso de Cheito, Omar Linares, y en el caso de Alberto Martínez, Oreste Quindelán, que era receptor en aquella época. La historia es conocida, el resto. Concretamente, a ellos los sacan del albergue, los llevan a hacer un análisis médico de medicina deportiva. En ese interín entran al albergue, le revisan los maletines, le rompen los candados, detectan X cantidad de dinero a un atleta que estaba con él, Alberto Martínez. Interrogan a Alberto Martínez, él dice que era de él, pero que era de Cheito. Llaman a Cheito también, dice que sí, que era de él. Él dice de dónde proviene ese dinero, que no. Y bueno, lo suspenden a los 2. Lo curioso es que Alberto Martínez cumple 5 meses de suspensión, Cheito tiempo indefinido, 3 años y medio. Ya cuando regresó no era el mismo ya, y parte, no hubo un tratamiento previo, le levantaron la suspensión pocos días antes de comenzar una nueva serie nacional después de 3 años y medio. Había engordado 37 libras y lo habían sacado del estadio, no lo dejaban entrenar, o sea, cosas que tú dices, no puede ser verdad. Y por mucho que yo lo había escuchado, por lo que te comenté de la familia ya, que eso se conocía, él era un ídolo allí, él era, por favor, un dios. Aparte que una gente muy, muy sencilla, muy humana, nunca fue de estos ingreídos, siempre, a pesar de que era muy serio, muy taciturno y a lo mejor un poco hosco con determinados dirigentes y funcionarios, con la población él no era así. Era un tipo muy querido, muy llevado, un tipo que a la gente le caía bien, más allá de su calidad atlética. Cuéntame eso, ¿cómo era él con esos dirigentes? ¿Cómo era? O Eso sea, sale en el libro porque no lo digo yo, lo dicen los propios entrevistados. Él tenía una característica muy particular, que él era un tipo introvertido, más bien serio, un tipo que estaba para su pelota. No era un típico vocero, vamos a decir, político. Y tuvo diferencias con dirigentes deportivos y también que atendían el deporte en aquella época, que fue un periodo difícil. Bueno, todavía estamos en un periodo difícil en Cuba, pero eso me parece que fue un periodo más complejo. Y él tuvo muchos encontronazos, hablando en el argot cubano, muchos encontronazos que yo pienso que al final de todo esa es la génesis de todo. Él
Él se creía que como él era quien era, que era una gloria de Cuba, un verdadero ídolo de las masas y el mejor en su posición y en su función, él pensó que él podía discutir cosas, reclamar cosas, cuestionar cuestiones. Y pienso que por ahí anda la cosa. No lo puedo asegurar porque a pesar de que logré muchas cosas con la investigación, hay cosas que en Cuba nunca te van a decir hasta que no ocurra lo que ocurra en unos años y que pueda salir todo, no sé, los archivos, los secretos, las cosas. Que sobre eso está tocado en el libro, en determinadas entrevistas, que sí existen archivos y secretos, parece, en ese tema en concreto de él, que va a arrojar mucha luz de la que ya he logrado en esta biografía. Tú me contabas que en Cuba hiciste una edición, pero después tuviste... Ok, en Cuba el libro no me fue tan complicado hacerlo como publicarlo. Esto suena algo trillado y yo no estoy haciendo campaña, es la realidad. Y pudiera decir, hasta un día me cuestionan el nombre de las personas que me emplearon la palabra censura y me lo repitieron varias veces. Y por una simpleza, porque el libro no es un libro, digamos, estrictamente político ni nada de eso, y no es mentira lo que se narra. Yo no pongo ni más ni menos. Yo pongo lo que pasó. Y dejo que hablen los entrevistados. Y bueno, y la prensa de la época. Me dijeron que no podía salir nada referente a la suspensión y nada referente a todo lo relacionado con eso o lo que dijeron determinados entrevistados, porque hubo entrevistados y entrevistados. Hubo algunos que sí hablaron bastante fuerte para estar allí y para estar vinculados todavía al deporte. Y entonces en esa editorial prácticamente me chantajearon: si no quitas eso no te publicamos. Y vamos, para un autor joven decirle eso es... Si yo fuera otra persona yo hubiera renunciado a mi proyecto, yo hubiera dicho que sí, ok,